Antes de empezar, un breve recordatorio. Todo lo que se menciona en Historias que Cotizan tiene fines estrictamente educativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas aquí son personales y no representan la postura oficial de la Universidad Anáhuac Puebla. Invertir conlleva riesgos. Por ello, te recomendamos siempre hacer tu propia investigación o consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión financiera. Historias que Cotizan. Pues invertir siendo estudiante no es solo por empezar a tener ganancias, sino porque además puedes complementar tu carrera profesional. Así es, en nuestro episodio de hoy dejamos a las grandes empresas de Wall Street para pasar a escuchar a quienes ya dieron este paso, ya ahora, en lugar de tomar apuntes en el salón de clase, pues ya se animaron a invertir. Y bueno, nuestros alumnos de la Anáhuac Puebla nos platicarán cómo dieron ese paso para moverse del salón de clases al mundo real y empezar a que sus historias coticen al alza. Si quieres saber cómo empezaron, qué aprendizajes, pero también qué complicaciones han tenido en este camino, pues quédense y escuchen este episodio. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Cotizan, el espacio donde quitamos los mitos del mundo de las inversiones a través de sus protagonistas. Y el día de hoy pues vamos a tener un programa muy especial. Normalmente en este podcast pues hablamos de grandes empresas, de la magia del interés compuesto, también de cómo está la psicología en los mercados, pero bueno, hoy queremos bajar a la cancha de juego y pues hablar justamente con los protagonistas y cómo se comienza en esta etapa de inversión con alumnos que apenas están todavía en sus carreras profesionales. En la universidad obviamente aprendemos cosas de teoría, hablamos de la ganancia, de los flujos de efectivo, etcétera, pero qué diferente es llevar esto ya a una parte más allá de la teoría y empezar a invertir, abrir esa primera cuenta, imagínense aún estando dentro de la universidad. Pues hoy nos acompañan Rodrigo Santos y Gonzalo Cerón, que pues nos personifican ese espíritu de eterno aprendiz, ¿no? Del que tanto habla Warren Buffett. Son alumnos que ya están navegando en el tema de las inversiones, pero con un presupuesto de estudiantes. Vamos a conocer qué decisiones han tomado, cómo analizan sus empresas, en qué invierten, cómo han enfrentado estos primeros retos y aprendizajes. Todo para construir su futuro desde ahora. Y bueno, pues hoy vamos a conocer justamente esas historias, sus miedos, cómo pasaron de evaluar empresas en el salón de clases a empezar a invertir en sus propias empresas, podríamos decir, ¿no? Y cómo se empiezan a mover esas empresas hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, ¿qué les parece si hoy, para comenzar, pues vamos a pedirle justamente a nuestros invitados que se puedan presentar, que nos compartan su nombre, la carrera en la que están, en qué semestre están y pues también de dónde son. Pues si quieres comenzamos contigo, Rodrigo. Claro que sí, un saludo a todos los que nos oyen. Soy Rodrigo Santos, estudio Finanzas y Contaduría Pública, voy en 8º semestre y soy de Chiapas. Muy bien, ¿y tú? Adelante. Yo soy Gonzalo Cerón, soy acá de Puebla, estudio Ingeniería Mecatrónica y voy en 10º semestre. Y muchas gracias por la invitación. No, perfecto, bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias por su presentación. Ahora, ¿qué te parece, Roy? Me gustaría preguntarte si con tu presupuesto de estudiante tuviste que sacrificar algo para empezar a invertir. A ver, voy a ser muy sincero, y es que la verdad a nosotros los estudiantes nos gusta gastar en muchas cosas que a veces son innecesarias. Entonces, sí tuve que acortar ciertas cosas, pero al hacer bien mi presupuesto me di cuenta de que podía cambiar algunas cosas que no eran necesarias. Por ejemplo, el comprar un café afuera de mi casa y no hacerlo yo mismo en mi cafetera es un gasto que pude cambiar para poder enfocar ese dinero a invertirlo. Entonces sí tienes que afrontar ciertas cosas quitar ciertas cosas para poder invertir, pero también te ayuda a darte cuenta de otras muchas cosas que también pudiste haber cambiado desde antes. No, pues muy bien, excelente elección. Y sí, justamente eso ayuda muchísimo de pronto a liberar una parte del presupuesto, pues para poder invertir. Y bueno, aprovechando la misma pregunta, Gonzo, tú platícanos si también tuviste que sacrificar algo para comenzar en esto de las inversiones.
Pues la verdad es muy similar a lo de Roy. O sea, antes de iniciar es tener un buen presupuesto. Y es la ley que te dicen siempre. Primero, liquida todas tus deudas, ve tu presupuesto y ordenarlo de cuáles son tus prioridades y ver lo que sobra o lo que quieres destinar para poder invertir. En este caso, como estudiantes, pues es como aquí en la café, pues en lugar de comprar unas papitas, pues me lo guardo. Sí. Y cosas así, o sea, haces pequeños, digamos, sacrificios para después guardarlo, porque tener liquidez es importantísimo creo que en inversiones. No, buenísimo. Y sí, muchas veces decimos, hoy, pues en lugar de comprar un Starbucks que a lo mejor me llevo 100 pesos, me gasto y me va a durar media hora, pues mejor, y esos mismos 100 pesos los meto en la bolsa, en las mismas acciones de Starbucks quizás, y son para largo plazo. Sí, yo creo que más que nada hay que verlo como que no es un sacrificio, ¿no? Porque eso es lo que nos cuesta y es cuando nos duele. Hay que verlo como un autocontrol. Como decías, si no lo necesito, ¿por qué lo voy a gastar? ¿No? Entonces es realmente un autocontrol, pero muy bien para los jóvenes que están. Muy bien, y bueno, continuando, Gonzo, ahora, si nos pudieras compartir cuál fue, o si recuerdas, cuál fue tu primera acción que compraste, y sobre todo, ¿qué sentiste cuando empezó a moverse, ya sea hacia arriba o hacia abajo, que muchas veces eso no sucede? Sí, pues primero, antes de iniciar como que andas pendiente al mercado, ¿sabes? De que sí, ya voy a entrar, Ajá. pero todavía no lo haces. Y ya cuando te decides hacerlo, ya le pones un poco más de seriedad, pero sí está al inicio, como ese miedo, es como cuando te has hecho un clavado, sí da ese miedo de, Sí. es la primera vez que lo voy a hacer, Sí. no sé cómo va a pasar, y la primera acción que lo hice fue con Cemex. Mi lógica fue, quiero iniciar primero con el mercado mexicano porque es más, digamos, barato, en el sentido de Sí. que cuando compré Cemex estaba a 3 pesos, Oh. y recuerdo que fue mucha emoción, porque fue de que, recuerdo que vi el P/E ratio, Ajá. y está muy infravalorado. Ajá. Y fue como, no manches, ¿cómo es que eso está así? Está súper regalado. Está baratísima. Sí, nos fue como esa emoción de que estoy viendo la oportunidad. Ujú. Y luego que fue Cemex, la primera acción que compré. Y después, pues ya, ahorita está creo que a 21 más. Exactamente, de hecho ayer la vi en 21, entonces desde 3, pero no sé si la aguantaste o la has estado vendiendo a No, lo la sigo largo. teniendo. Oye, pues entonces excelente Muy, inversión. muy buena inversión. Entraste en el punto, ¿no? Sí. Que todos queremos cuando está acá. Fue suerte. Bueno, estuvo bien, pero la emoción de ver que se empieza a mover y que empieza a subir, Sí. ¿no? Eso no lo cambias. Y te ayuda a variar como que lo que aprendiste. Ujú. De Y que dices, sí funciona. ok, fundamentado, muy bien. Ahora, Roy, pues cuéntanos, ¿tú cuál crees que sea tu primer error de novato? ¿No? Es decir, ¿compraste algo que quizás no debiste haber comprado o que entraste en pánico? ¿Qué pasa? A ver. Yo tengo que confesar que la primera vez que invertí no lo hice haciendo ningún análisis, simplemente me animé sin saber nada antes, entonces cometí un error que la verdad ahorita lo pienso y me da un poco de vergüenza porque, bueno, invierto en GBM como la mayoría del país, entonces en GBM te da la opción de poder ver las alzas del día, entonces en las alzas del día yo vi que había una empresa farmacéutica, si no recuerdo mal, que había tenido como un 200% de crecimiento en tal vez 3 horas. Entonces yo dije, pues qué padre, lo compré en el momento, sin siquiera saber de qué era la empresa, qué hacía, cuántos años llevaba en el mercado, ni siquiera qué liquidez tenía, que es lo más importante y que me di cuenta posteriormente de que la liquidez es un aspecto muy importante, ya que la acción empezó a bajar en el mismo día, ni siquiera tardó 24 horas. Probablemente la compré en un 200%, creció 250% y de ahí volvió a bajar hasta quedar como en 10 centavos esa acción. Entonces yo intenté vender en algún momento esa acción, pero por la liquidez nadie la compraba porque simplemente fue como un boom momentáneo en donde todos querían comprar, pero ya cuando empezó a bajar nadie la quería comprar en ese momento. Oh, claro, y bueno, eso sucede muchas veces en la bolsa, ¿no? Pero pues al final es parte de esas experiencias que también nos sirven para irnos formando como inversionistas. Sí, a mí me pasó algo parecido con Cerreal, cuando empecé a invertir. Exactamente, parece que me describiste. Sí, correcto. Pues muy bien, y ahora pues, Gonzo, continuando y vamos con esta misma pregunta. Si tienes alguna, ahora ya nos platicaste de Cemex, que fue una muy buena inversión, ¿no? Y fue de las primeras, pero ¿tienes alguna que nos pudieras compartir donde sientas que haya sido un error? Y sobre todo, ¿qué sentiste también? Sí, me pasó con la acción de Rivian.
Ok. En esta sí no hice análisis de nada y me dejé más llevar por esa instinto, emoción de que, más en un sentido de ingeniería tecnológico, dije, están haciendo bien, van en segundo lugar como atrás de Tesla, como que más producen eléctricos. Esto antes de BYD, varios. Sí. Entonces me dejé llevar más por esa emoción y lo que decía la gente y no realicé un análisis correcto. Entonces la compré más o menos a ciegas. Fue como ese de, pues ¿qué pasa? Y la compré y realmente después comenzó a bajar, pero le puse un stop loss y ahí ya la vendí, pero sí. Ahí aprendí de sí hacer un buen análisis. Un buen análisis, sí. No entrar, como dices, solo por la emoción, ¿no? Ahí está la parte de la psicología. Sí. En esto que tiene mucho control también. Sí, y es muy fácil muchas veces llevarnos por el hype y decidir entrar porque otros están ganando, pero bueno, más vale, como bien dicen, un análisis antes de... Roy, ¿y cuál es la aplicación que tú más utilizas día a día para ir revisando tus inversiones? Dejando de lado GBM, que es la más importante porque es donde pongo el dinero, pero diría que la segunda más importante es la aplicación de stock o bolsa en español de iOS, que esa la tengo como un widget en mi pantalla principal. Entonces como el celular lo uso todo el tiempo, no me cuesta nada hacer 2 swipes para poder ver estas acciones, y lo mejor de todo es que también puedes ordenar tus acciones. Yo tengo 6 puestas para que se aparezcan en la pantalla, entonces esas 6 son las que están en mi portafolio. Entonces todo el día puedo estar viendo cómo va variando el precio y cómo está cambiando. También algo que me gusta mucho es que cuando cierra el mercado te aparecen noticias de estas empresas que pusiste en tu portafolio, en que administraste para que aparecieran en tu pantalla principal. Entonces también en algún rato libre me meto a ver las noticias, me pongo a leer, a ver qué dicen los inversionistas de esa acción, si la recomiendan vender o comprar. Entonces diría que esa es la segunda más importante porque me mantengo informado sobre en lo que estoy invirtiendo. No, pues excelente recomendación, porque al final todo lo que está en tu portafolio sabes cómo está en el día a día y si de pronto hay algo que tener atención, ¿no? Buenísimo. Y bueno, ahora, Gonzo, me gustaría saber o preguntarte si esto de invertir te ha ayudado a cambiar la forma en la que estás viendo también tu carrera o tu profesión futura. Sí, la verdad sí, o sea, más que nada pues, en ingeniería pues solo ves más que nada pues, cosas de ingeniería y así. Y también aprender de acciones, aprendes mucho de negocios. Porque no es como de que tal cual estés solo apostando por algo, sino de que si realizas un análisis bien, estás entendiendo el negocio, su modelo de negocio, de dónde viene el dinero, cómo es que opera. Entonces eso es muy padre, me ha ayudado a aprender bastante. Y también si en un futuro quiero hacer algo, tengo ejemplo de otras empresas de cómo hacerlo, así, eso está padre, aprendes mucho. Y es un panorama bien distinto, sobre todo a tu carrera, ¿no? Sí. Que está súper enfocada en la parte tecnológica, pero esto de los negocios a veces se sale un poco de de la preparación que trae a uno ahí en las materias, ¿no? Justo. Entonces, igual en industrias y sectores, porque es como, cuando estás en ingeniería solo te quedas como que en un sector o industria. Ajá, exacto. Y acá te permite ver sobre diferentes industrias, cómo funcionan diferentes sectores, igual cosas básicas de los bancos, tasas de interés, de economía. Eso está muy padre, eso es lo que más he disfrutado de aprender. Está y te muy bien. Permite abrir ese panorama, ¿no? Y tener pues mayor segmentos ahí identificados. Muy bien. Muy bien, Roy. Bueno, ¿cuándo dirías que fue este momento exacto en el que tú habías pensado invertir a que ya abriste tu cuenta? ¿Qué pasó ahí? Bueno, a mí me gusta mucho jugar videojuegos, entonces yo ya conocía a una empresa llamada Nvidia, muy famosa actualmente. Entonces yo tenía una tarjeta gráfica de Nvidia y me había estado informando para ver cuál era la mejor, cuál era la peor, y en eso me salió una noticia de que estaba en bolsa y que estaba generando cierto crecimiento, y sabía de antemano que era más o menos invertir, no sabía exactamente ningún análisis, era principiante, era muy novato. Entonces abrí mi cuenta en GBM y bueno, compré también Nvidia y la otra empresa que dije, farmacéutica. Entonces el cambio fue cuando me empecé a interesar más
en cierto aspecto en los videojuegos que me llevó a comprar acciones. Oye, qué bien. Y ahora los videojuegos ya no es ni la mitad de lo que hace Nvidia, pero bueno, sigue siendo una parte también interesante. Oye, hiciste que me acordara del capítulo del episodio de Warren Buffett, que decía que él invertía en lo que conocía. Uh-huh. Y que cierto es, ¿no? O sea, si queremos de repente invertir en algo que ni idea tenemos, es más complicado, no estamos empapados, no tenemos lo más fresco, las noticias. Entonces, es muy bueno para empezar a animarse, pues por algo que sí conozco, ¿no? Que me es familiar. Sí, claro, y justo me acordé de mi caso cuando oí el podcast el capítulo de Warren Buffett. Entonces, cuando me hicieron esta pregunta, pues también volví a recordar el capítulo y mi anécdota. No, sí, muy bien. Oye, además, creo que ahorita que estoy recordando, tú fuiste el primero en ganar uno de los retos, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Sí, ya no me acuerdo cuál fue ese. Pues el de Nicolas Cage, quizás. No, pero bueno, tendremos que revisarlo, pero sí, ahora estoy recordando eso. Creo que fue el de Uber, si no el de Uber, mal. Efectivamente. Muy bien. Ahora, Gonzo, me gustaría que nos platiques cómo le explicas a tus amigos o a tus papás que estás invirtiendo y que de pronto no crean que estás en un casino simplemente apostando, sino en realidad viendo empresas reales y con visibilidad al futuro. Sí, entonces, tal cual era una explicación de que si a ti te da una empresa para comprar, si entrarías o no, o sea, digamos, en el caso de que no es que te están ofreciendo Nvidia, sino es de que si tu amigo, digamos Pepe, te dice, oye, ¿quieres ser socio? Te late, y te explica tal cual cómo funciona su nuevo negocio, cómo funciona todo, y te late, le entras. Explicaría más que nada en un sentido de negocios, y de que es algo serio y que no estar apostando. Dejaría hacia un lado el sentido de el mercado y toda la volatilidad, sino entraría a explicar un sentido de el negocio, de qué es lo que tal cual estás entrando como un inversionista, tal cual estás siendo parte de ella, y tal cual como decían, invierte en algo que te gusta y que te emociona, y más que nada estás invirtiendo en algo para largo plazo. Para el futuro. Muy bien, ¿no? Excelente. Y bueno, la misma pregunta para ti, Roy. ¿Qué nos dirías? ¿Cómo lo explicas? Hace unas semanas estaba justo explicándole a mi abuelita, porque le estaba mostrando mis inversiones, nada más tomando café en la mañana. Entonces, lo que yo hice para explicarle, porque sé que es una mente más cerrada por sus años de vida, le expliqué que es como si tú estuvieras invirtiendo en la misma empresa, como si tú fueras parte de esa empresa. No es simplemente apostar, no es ir a ciegas, es tú confías en esta empresa, confías en este negocio, en que te gusta su producto, en que le ves futuro. Entonces dices, yo también quiero ser parte de esa empresa, y así es como le expliqué a mi abuelita cómo que es invertir. Es que es complicado porque la realidad es que muchos lo hacen como si fuera apuesta. O sea, entran sin saber, no se informan, por lo que dice el amigo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en el momento en que ustedes se están informando, justo esa es la señal, ¿sabes qué? Es que yo voy a ser dueño de un pedacito de la empresa, pero pues me vuelvo dueño. Entonces, voy a invertir, mamá, papá, abuelita, en lo que creo, pues que va a ser un buen negocio. No creerías que voy a invertir en algo en lo que no creo que tenga futuro, ¿no? Porque como dices, Gonzo, esto es para largo, están creando su futuro. Muy bien. Y bueno, para terminar con una pregunta más, me gustaría, ya nos platicaron que bueno, tu primera acción fue Nvidia y Cemex, pero nos podrían compartir en qué momento y qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión de, mira, fue en tal año y por esta razón es que entré. ¿Quién nos podría compartir? Empiézala. Bueno. Bueno, cuando compré Nvidia fue aproximadamente hace como 3 años, un poco saliendo de la pandemia, si no recuerdo mal. Sí, un poco saliendo de la pandemia. Y bueno, como comentaba, de que me gustan mucho los videojuegos actualmente todavía. Incluso tengo mis tarjetas gráficas de Nvidia. Y pues estaba investigando, como estaba comentando, y vi una noticia de la bolsa de Nvidia que estaba creciendo. Y yo ya tenía conocimiento y dije, pues, qué mejor momento que ahora, que tenía un poco de dinero ahorrado, y dije, de una vez. Órale, excelente. Oye, dime si la sigues teniendo, porque yo también invertí en Nvidia hace 3 años, pero debo confesar
que la vendí cuando llevaba como 20 y tantos % de ganancia y después de eso todavía creció mucho más, pero ¿tú sí la sigues teniendo? No, de hecho tampoco la tengo, pero la vendí antes de irme a Alemania hace un año, justamente porque necesitaba dinero. Entonces es en esos casos donde las inversiones sirven mucho, porque me solventó un problema económico y creo que la tenía como tal vez 100, 150. Sí. La verdad no me fue nada mal y me sirvió mucho haberlo hecho en ese momento y también me ayudó mucho en solventar ese problema económico. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Gonzo? Yo recuerdo que la cosquillita inició como en 2020, en pandemia. Sí. Porque recuerdo bastante la de Tesla, de cómo cayó un montón. Y cómo todo el tiempo decían, súper oportunidad, así, para entrar. Pero igual como había la incertidumbre de pandemia y todo eso, pues como que no lo sabía. Ajá. Pues yo me quedé muy grabado esa gráfica y luego cómo creció bastante. Sí. Luego en 2021 ya comencé como que a aprender un poco y dije, pues sí quiero. Y después en 2022 ya pues tener un poco de dinerito y ya comencé. Y recuerdo que comencé primero Cemex, y ya cuando comencé a hacer análisis bien, fue con Nubank, porque creo que era como tipo recesión en 2022. Ajá. Varias empresas estaban súper baratas y por eso recuerdo bastante lo de tener liquidez, porque dicen, no manches, hay un montón de empresas que están como que súper buen precio para entrar, pero no tiene suficiente. Y dije, pues Nubank está a $4. Y entonces, esa sí fue como un buen análisis. Y dije, pero sí lo vale, aparte de la emoción de que justo como era una empresa que acaba de salir a bolsa, creo que un año antes, en 2021, y es como va creciendo los márgenes, igual va haciendo cómo va creciendo sus usuarios. Igual en los bancos de que no tiene tanta tasa de morosidad. Sí. Y recuerdo que fue más ganas de... No sé, se me hacía muy divertido y emocionante. Que decían que me dio ganas de entrar. No, pues muy bien, excelente, buenas experiencias. Bueno, pues hoy obviamente pasamos de las gráficas, de los datos, a escuchar a estos dos jóvenes, su experiencia, cómo arrancaron, los aprendizajes que han tenido por ahí. Y bueno, yo creo que han entendido que el mejor activo es el tiempo, ¿no? Ustedes están en un momento idóneo. Entre más largo sea este plazo en el que ustedes están invirtiendo, pues más provecho van a poder sacar, ¿no? de estas decisiones. Y un punto bien importante es la decisión, ¿no? O sea, se animaron a empezar a invertir, escogieron, a lo mejor se equivocaron, pero ya están por ahí en el camino, y eso pues es lo que queremos compartirles también a sus compañeros, ¿no? Que se animen a hacer esto. Obviamente pues en las materias van aprendiendo cositas, pero ya ver que ustedes lo están llevando a cabo es un paso bastante grande, ¿no? Y bastante interesante que lo hayan compartido. Muy bien, y bueno, también me gustaría hacer una mención especial a Carlos Pimentel, Charlie, que es uno de nuestros alumnos de la Anáhuac, porque hace unas semanas se me acercó y me decía que había escuchado el episodio de Historias que Cotizan, y me decía, oye, ¿por qué no invitan a alguno de los alumnos que ya invierten, porque él todavía no invierte, pero que nos ayude justamente a dar ese paso, a aprender de las experiencias de ellos? Y bueno, pues justamente después de eso lo platicamos y fue que se los compartí para que pudiéramos hacerlo. Entonces, pues ahí muchas gracias, y creo que al final todo esto también nos sirve para que más alumnos se puedan animar y saber que no está complicado de pronto esto de dar el paso, ¿no? Porque muchas veces creemos que se necesita mucho dinero para arrancar y entonces esperamos hasta que empezamos a trabajar. Sin embargo, pues la verdad es que ustedes ya están arrancando desde la misma universidad, y no sé si se acuerdan que incluso en el episodio de Historias que Cotizan decíamos sobre el interés compuesto, ¿no? De que si a los 25 años comienzas invirtiendo $100 en la bolsa, para tu retiro podrías tener $1 millón. Bueno, pues ustedes comenzaron antes de esos 25 años, así es que están teniendo un muy buen avance y seguramente llegarán a esa meta antes de lo esperado. No, pues muchas gracias, no me queda más que decirles a Rodrigo y Gonzalo por haber compartido estas experiencias con todos nuestros alumnos, y pues continúen fortaleciendo esta cuestión, porque pues los va a hacer mejores inversionistas para el futuro. La verdad es que me llena de orgullo que toda esta cuestión que aprendan en las diferentes materias, pues que también algunas de ellas las pueden estar aplicando y complementando muy bien a sus carreras. Y bueno, pues así llegamos al final del capítulo. Ahora vamos con nuestro reto de la semana, como cada vez.
Y bueno, queremos que antes del 11 de mayo escriban en los comentarios de Spotify cuál es el precio que creen que la acción de, vamos a decir, la de Cemex, que nos platicaba, porque ya en video ya lo hicimos, el de Cemex va a tener para el 1 de junio. Ya saben que el que quede más cerca para esa fecha lo nombraremos en el episodio. Y bueno, también aprovecho para mencionar que en el capítulo de Ferrari, por cuarta ocasión, Karime González de la carrera de negocios internacionales fue la que se acercó más en su predicción. Felicidades, Karime, y bueno, gracias a Roy, a Gonzo por venir a compartir estas experiencias. Espero que a los que nos están escuchando, chicos, si les gustó el capítulo, recomiéndennos, síganos, aprovechen estos aprendizajes que ya nos compartieron Roy y Gonzo. Además, bueno, no olviden darle a la campanita, ya llegamos al final del episodio, para que les recuerde cuando sale nuestro próximo episodio. Tenemos nuestro Instagram, @historiasquecotizan, y por ahí pueden platicarnos si ya están invirtiendo, igual que estos dos jóvenes, o están esperando a terminar su carrera, su licenciatura. Muy bien, pues nos escuchamos la próxima semana, y mientras tanto, hagan que su historia cotice al alza. Nos vemos. Adiós.